Otra vez, cámaras, buenas noches. Ya les he comentado un poco que es mi primera vez estando aquí con ustedes. Es la verdad bastante motivacional para mí. Decir que acabo de probar su pizza y es bastante buena, es mejor que la de México, yo puedo decir. Me bastó, bueno, solo una rebanada y creo que es suficiente para saber que sí tienen mejor calidad en ese sentido. Pero bueno, no vengo a hablar de pizza. No me hubieran dado un viaje internacional para eso. Tal vez en Italia, tal vez, pero aquí no. Estamos en una situación de estudiar la teoría de la revolución permanente. Hoy no solamente es el aniversario de la revolución rusa, sino que es una casualidad que León Trotsky nació el mismo día, en términos de fecha, que inicio de la revolución rusa. De hecho, hay como esta serie de escritos donde Trotsky dice que de manera un poco casual su cumpleaños fue presente el mismo día donde se inicia la toma del Palacio de Invierno, donde inicia el proceso revolucionario. Dice, bueno, no hubiera mejor regalo de cumpleaños que el inicio de una revolución en ese entonces, la Rusia zarista. La verdad es que yo también quise un regalo de cumpleaños así algún día, ya sea aquí o en cualquier parte del mundo, una revolución en un cumpleaños, pero bueno, creo que eso es pedirle mucho al destino. Elementalmente, Trotsky desarrolla la teoría de la revolución permanente no en una situación abstracta, sino vemos un Trotsky planteando tesis filosóficas porque estuviera aburrido, o porque Trotsky un día se despertó y dijo, se me antoja hacer una teoría, sino que es una culminación de la experiencia práctica sobre la cual vive Trotsky. Encontramos primeramente el contexto de la Revolución de 1905, que si ustedes sabrán cómo se desarrolla este proceso, es concretamente una revolución que no carece todavía de una dirección seria. El partido bolchevique todavía no estaba totalmente formado para 1905, pero también es una revolución que le da resultados, que le da respuestas a los propios revolucionarios. Ya lo decíamos en la exposición anterior, es donde se forja los soviets de manera orgánica. Trotsky es elegido presidente del soviet de San Petersburgo, de Petrogrado, como se le quiera decir, y donde tanto Lenin como Trotsky sacan la conclusión de que los soviets es ese germen, es ese preámbulo de lo que será el gobierno obrero y que es la representación de lo que sucedió en París. Hace años anteriores en la Comuna de París está la situación de los soviets en la situación de Rusia, ¿no? Para una situación muy sencilla, soviet en traducirlo al español, la situación más similar sería asamblea, que nosotros podemos entender como la asamblea de los trabajadores, los campesinos y después será la situación también del ejército, en una situación de dirigir directamente su destino, la situación, la política, la economía, etc. En ese contexto, la revolución de 1905 finalmente es aplastada. Sufre una derrota histórica sobre la cual después vendrá un proceso de reflujo, de reacción muy fuerte a lo interior de la Rusia zarista. Trotsky es arrestado, es enjuiciado. De hecho, es una historia bastante interesante. Trotsky convierte su juicio en un juicio a la burguesía porque lo están enjuiciando. Trotsky está en el banquillo y Trotsky se levanta de un discurso señalando que realmente los elementos que deben ser enjuiciados son ellos por ser un elemento reaccionario, el zarismo, la aristocracia feudal, y ese discurso se vuelve también agitador, ¿no? Trotsky tenía esa capacidad de que en los peores momentos podía conmoverte. Pero particularmente Trotsky no se desmoraliza, no dice, bueno, ya la revolución no funcionó, mejor me hago intelectual y me pongo a escribir filosofías alternas al marxismo porque el marxismo me ha demostrado ser inútil, sino que Trotsky se sienta y dice, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Y analiza la revolución de 1905. Y a partir de analizar lo que sucede en 1905, Trotsky llega a una situación muy concreta, que es la tesis de la revolución permanente. 1905, Trotsky esgrime los elementos fundamentales de lo que será esta teoría. Y yo les puedo decir, camaradas, en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en la sección mexicana sucede, a uno le preguntan, ¿cuál es tu revolucionario favorito? Bueno, yo creo que es un poco infantil decir cuál es un revolucionario favorito, creo que todos han hecho algo muy importante. Yo soy economista de formación, necesariamente amo demasiado a Marx, por su parte como economista. Es indudable el papel que tiene Lenin también en la construcción del partido, la teoría de la vanguardia, el factor subjetivo. El estudio que tiene Engels con la situación del origen de la familia, el Estado, la propiedad privada, sus estudios también de economía, de sociología. Pero si yo tuviera que responderle a los compañeros de cuál era mi revolucionario favorito, yo podría decir que Trotsky. ¿Por qué Trotsky concretamente? Porque Trotsky inclusive en 1905, en un momento en donde otros revolucionarios, otros elementos, donde inclusive el propio Lenin no tenían claro lo que estaba sucediendo,
Trotsky ya llegaba a las conclusiones más avanzadas desde 1905 y que la historia le daría la razón en 1917, en 1918, en 1919, en 1929 y que le daría la razón en el 1935, en el 45 y le da la razón hoy. Esa es la esencia finalmente de la teoría de la revolución permanente. Pero vamos por partes. ¿Cómo surge el debate fundamental sobre el cual Trotsky tiene que defender la teoría y sobre el cual después publica este libro extraordinario que si no lo han leído yo les diría que lo puedan leer? No sé si lo tengan en la mesa de los camaradas, pero si no es el caso, sí me pueden pedir un pedido a la sección mexicana y con gusto se los traemos. Elementalmente se da en un contexto de la Revolución Rusa, el inicio de la Revolución Rusa de 1917, febrero. Aquí yacen dos partidos, que es el partido menchevique y el partido bolchevique. No voy a spoilear demasiado la sesión sobre la Revolución Rusa, pero que me parece fundamental sí dar este debate, ¿no? Los mencheviques eran elementos que se decían marxistas, y hasta cierta parte ellos decían que eran los marxistas ortodoxos, que es en su momento lo que ellos planteaban. Mira, Marx analizó el capitalismo, y a partir del análisis de Marx, él llegó a la conclusión que una revolución socialista únicamente podrá llegar, primero, en los países económicamente desarrollados, en los capitalismos avanzados. En la situación de Reino Unido, Alemania, en su momento Marx ya estaba planteando el inicio del apogeo capitalista de Estados Unidos. Entonces, si uno analiza a Marx de esa manera, uno diría, bueno, Marx planteaba que los primeros países en llegar a una revolución socialista serían estos países avanzados, ¿no? ¿Qué iba a pensar Marx de una vieja Rusia atrasada, feudal, analfabeta, donde la mayor parte de la población es campesina? Bueno, Marx no le interesaría a la vieja Rusia, ¿no? De hecho, esto es falso. Los últimos escritos de Marx sí habla de Rusia y de hecho estudia el caso ruso y sí plantea la posibilidad de un salto en la Revolución Rusa. Casualmente después a los mencheviques se les olvida y esconden estos escritos de Marx, pero finalmente es una visión hasta cierta parte correcta en términos de retomar, de saber citar a Marx, pero incorrecta en términos de método. ¿Qué es la esencia del marxismo? El marxismo, reiteramos, y creo que lo hemos dicho y creo que no nos queda duda de eso, el marxismo no es una receta acabada, no es un dogma, tampoco es una serie de instrucciones, y mucho menos es un instructivo como construir un Lego, donde Marx nos diga, primero pon la pieza A, y sobre la pieza A pon la pieza B, y después vas a poder poner la pieza C. Y no puedes poner la pieza C sin la pieza B, porque bueno, no hay un sustento sobre el cual ponerla, ¿no? Eso no es el marxismo, y era la manera en como lo entendían los mencheviques. Los mencheviques decían, Rusia es un país semifeudal, aún no desarrolla el capitalismo, no hay condiciones objetivas, materiales, económicas para lo mismo. Entonces, según el sagrado Marx, según el Señor en todos los cielos, que es Marx, uno no puede contradecir la palabra de Marx, entonces no puede haber socialismo, no puede haber revolución socialista en la Rusia zarista. ¿Qué es lo que procede? Entonces tenemos que aspirar primero a tener una revolución democrático-burguesa que haga la burguesía rusa, que permita el desarrollo del capitalismo en Rusia, y después vendrá la revolución socialista. Es decir, los mencheviques aplicaron una dinámica a copiar a rajatabla los escritos de Marx para aplicarlo al caso ruso. ¿Qué decía Trotsky? Que después se le sumará a este planteamiento Lenin. Mira, Marx escribió esto y no estamos diciendo que Marx esté equivocado, pero Marx analizaba la situación concreta para estos países específicos que él estudia. La situación de Alemania, la situación del Reino Unido, la situación de Estados Unidos y demás. Pero lo que encuentra Lenin y Trotsky sobre todo es que en el caso de Rusia uno no podía esperar a la burguesía liberal, a la burguesía rusa, a que cumpliera con su papel histórico, porque finalmente no existía esa burguesía en Rusia, no existía ese papel revolucionario que en su momento surgió en Francia e hizo la Revolución Francesa y que guillotinó y cortó cabezas. No existía esa burguesía revolucionaria que en su momento hizo la revolución también en el Reino Unido, en Gran Bretaña. No existía tampoco esa burguesía revolucionaria que tuvo ese factor que también unificó a toda Alemania en un momento, sino que en Rusia había una burguesía parasitaria, inútil, una burguesía totalmente reaccionaria y que no iba a dar ni un dedo para tratar de cambiar la situación porque estaba bastante cómoda con la dinámica que existía dentro del zarismo, ¿no? Finalmente, lo que encuentra Trotsky con este debate, con este estudio, que reitero, no es que sea un Trotsky despertándose por la mañana y diciendo se me antoja contradecir a Marx, sino que es un Trotsky que analiza la revolución de 1905 y que ve por qué fracasó, qué es lo que llevó al fracaso a la revolución 1905 y hacia dónde apunta el proceso revolucionario, ¿no? Finalmente, en ese sentido, Trotsky lo que plantea es que ante una dinámica de un desarrollo desigual del sistema capitalista, donde el capitalismo, y es un aporte que también tiene Lenin,
Yo les voy a recomendarle muchos libros, entonces no se espanten. No sé si alguna vez han leído ya El imperialismo, la fase superior del capitalismo. Si no lo han leído, léanlo. Es una obra fundamental de un marxista, pero aquí Lenin ya nos empieza a señalar que el capitalismo tiene una nueva fase. Y esa nueva fase concretamente, que es el imperialismo, torna y da unas condiciones particulares al sistema capitalista. Y dentro de esas condiciones particulares es donde las potencias capitalistas empiezan a tener una relación de exportación de capital, una situación de monopolios y demás, pero con otros países, también con sus burguesías respectivas, pero donde estas burguesías ya no juegan un papel revolucionario, sino que están sometidas, están subordinadas a las dinámicas del imperialismo. Por ejemplo, empieza a existir una burguesía en Rusia, eso es innegable. Ya empieza a haber fábricas, ya empieza a haber un proceso de industrialización y demás. Pero ¿quién puso el capital para esas fábricas en Petrogrado? ¿Quién puso? ¿Llevo o me quedan? Lleva 10 minutos, te quedan 30. Ah, vale, ya me habéis espantado. Bueno, finalmente existe esa burguesía naciente, pero ¿quién pone el capital para esa burguesía? La pone la burguesía francesa, la burguesía alemana, la burguesía británica. Entonces, ¿tú qué tienes? Sí, es un burgués ruso, pero ese burgués ruso no le va a estar preocupado en derrocar el zarismo, no está preocupado en desarrollar las fuerzas productivas, porque finalmente ese burgués tiene que cumplir lo que su burgués británico, lo que su burgués alemán, lo que su burgués francés le está exigiendo. Es finalmente una burguesía que es el perro faldero de la burguesía extranjera internacional. Pero sobre todo es una burguesía que está cómoda con el zarismo, porque es una burguesía que es aliada del zarismo, que está con la situación de los terratenientes, que está cómoda con un sistema donde el zar controla todo y es represivo. Entonces no tienes una burguesía que esté mínimamente interesada en la revolución, sino que tienes una burguesía que está totalmente conforme en no cambiar absolutamente nada, ¿no? Trotsky lo dice, y voy a citar, dice: la revolución permanente, en el sentido que Marx daba a esta idea, quiere decir una revolución que no se aviene a ninguna de las formas de predominio de clase, que no se detiene en la etapa democrática y pasa a reivindicaciones de carácter socialista, abriendo la guerra franca contra la reacción, una revolución en la que cada etapa se basa en la anterior y que no puede terminar más que en la liquidación completa de la sociedad en clases. Cuando Trotsky habla de revolución permanente, estamos hablando elementalmente de ese planteamiento. Estamos hablando precisamente de una revolución que no se va a detener en una etapa de la revolución. Bueno, ya no tendré agua para la sesión. Pero fundamentalmente estamos hablando precisamente de esa esencia del proceso revolucionario y que empieza a plantear Trotsky, sus esencias, sus ejes rectores. ¿Cuáles son esos ejes rectores? El primero es precisamente el tránsito de la democracia, de la revolución democrática a la revolución socialista. Aquí surge nuevamente este planteamiento que ya comentaba, una visión vulgar. Esta visión vulgar del marxismo es una visión lineal. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido esta pregunta, si han tenido este debate, allá en la sección mexicana me ha pasado frecuentemente, en que los compañeros dicen, bueno, es que Marx es muy mecánico, Marx es muy lineal, él siente que siempre tiene que ser comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, comunismo, y como si no hubiera otras cosas, ¿no? Los elementos un poco decoloniales les molestan mucho estas ideas, porque dicen, bueno, es que en América Latina no pasa lo que pasó en Europa, no pasa lo que pasó en Alemania y demás, China no se acopla a lo que explicaba Marx en algunos escritos y demás. Mira, Marx era todo menos lineal, Marx era dialéctico y entendía que las situaciones eran cambiantes, contradictorias y que cada situación concreta material daba una situación de desarrollo diferente. Gracias, camarada. De esta manera uno podría entender que esta visión vulgar que tenían los mencheviques era totalmente antimarxista, una visión que planteaba que eran etapas a concluir y que un menchevique tenía en su lista una situación como si fuera una lista de compras y decía, bueno, revolución democrática cumplida, siguiente paso, revolución socialista. Esta es una visión vulgar. Ante esa visión vulgar que se presenta, finalmente Trotsky da este enfrentamiento de que no es tan mecánico, no es tan lineal y presenta el papel revolucionario, el papel reaccionario que tiene la burguesía dentro del sistema capitalista ya en su fase de monopolio, en su fase del imperialismo, ¿no? En ese sentido, también me gustaría hacer una cita que viene en Resultado y Perspectivas, otro libro que les recomiendo leer, 1905, Resultado y Perspectivas, que también les haría la petición de que si no han podido hacer su lectura puedan proceder a ella. Es un muy buen libro, pero aquí Trotsky nos hace un resumen de la esencia de su teoría, ¿no? Nuestra burguesía liberal obra contrarrevolucionariamente, ya antes que culmine la revolución. Nuestra democracia intelectual, en los momentos críticos, no hace más que demostrar su impotencia.
Los campesinos constituyen en sí, en su conjunto, un factor espontáneo de revuelta, que puede ser puesto al servicio de la revolución únicamente por las fuerzas que tomen en sus manos el poder del Estado. La posición de vanguardia que ocupa la clase obrera en la lucha revolucionaria, el contacto directo que establece entre ella y el campo revolucionario, el atractivo que ejerce sobre el ejército, ganándoselo, todo lo empuja inevitablemente hacia el poder. La victoria completa de la revolución implica la victoria del proletariado. Esta última implica, a su vez, el carácter ininterrumpido de la revolución. Ese es finalmente el resumen de la esencia de la teoría de la revolución permanente. Estamos hablando, camaradas, de un proletariado en los países de capitalismo atrasado, de los países donde la burguesía no se desarrolló de manera ordinaria, donde no aplicamos la revolución francesa, donde no vimos una revolución de Cromwell y demás, sino que es un capitalismo que surge de la dinámica imperialista, donde la burguesía no va a cumplir con su papel histórico de acabar con los rezagos del feudalismo y tiene que existir un elemento extra para poder cumplir con esta tarea revolucionaria. Finalmente, esta estructura lo vemos también en otra propia cita de Trotsky, ¿no? Inicia: nuestra revolución, burguesa por los fines en la que se engendra, no conoce, a consecuencia de la diferenciación extrema de clases de la población industrial, una clase burguesa que pueda ponerse al frente de las masas populares, uniendo su peso social y su experiencia política a la energía revolucionaria de estas últimas. Las masas obreras y campesinas, entregadas a sí mismas, deberán de ir sentando a la severa escuela de contiendas implacables, duras y derrotas, las pésimas políticas y organizaciones necesarias para triunfar. Es necesario tomar este rumbo y no tienen otro camino. ¿Qué quiere decir aquí, pocas palabras, Trotsky? Mira, los franceses tuvieron una burguesía revolucionaria, los alemanes la tuvieron, los británicos la tuvieron, pero en Rusia no la tenemos. Si nosotros nos acoplamos a lo que dicen los mencheviques, nunca vamos a hacer la revolución, porque esta burguesía jamás va a estar dispuesta a dar el siguiente paso. Y ante ese vacío, ante esa carencia, ante ese hueco, Trotsky lo que plantea es una situación muy concreta. La única clase que puede empujar este proceso revolucionario y acabar con los rezagos del feudalismo es el proletariado, junto con el campesinado, que puedan empujar el proceso revolucionario y acabar con los rezagos del feudalismo. Pero en el mismo proceso en que el proletariado hace ese proceso de acabar con el rezago del feudalismo y impulsa la revolución democrático-burguesa, al mismo tiempo da el tránsito para llegar al proceso de la implantación del socialismo. Esa es la esencia finalmente del carácter permanente, donde de cumplir las tareas democrático-burguesas, que aquí suele haber una confusión, que era un debate que tenía el propio Lenin y el propio Trotsky, ¿no? Una revolución democrático-burguesa sin burguesía. Eso no tiene sentido, decían los mencheviques. ¿Cómo es posible que el loco de Lenin y el loco de Trotsky hablen de una revolución democrático-burguesa sin burguesía? Bueno, esto es a lo que Trotsky siempre respondía. Estamos hablando de las condiciones concretas que va a empujar la revolución, las tareas que la burguesía ya no pudo realizar, que está incapacitada de hacer, la reforma agraria, la situación de una democratización, la situación de una libertad de prensa, la situación de un desarrollo mínimo de las fuerzas productivas. Pero para eso no ocupamos a la burguesía, porque es una burguesía reaccionaria. Lo que tiene que hacer es el proletariado tomar el poder y a partir de tomar el poder empujar las tareas que la burguesía ya no puede realizar y seguir en este proceso de contienda hacia el proceso de la socialización. Y finalmente esa es la esencia de la teoría de la revolución permanente, ¿no? Es finalmente este proceso, este debate que se genera en el tránsito de la revolución democrática a la revolución socialista. El segundo eje rector de la teoría de la revolución permanente se trata sobre la situación, la esencia propia de la revolución socialista. Aquí Trotsky lo explica de una manera bastante genial. Trotsky dice, mira, en cuanto inicie el proceso de la revolución y en cuanto el proletariado toma el poder y ya no depende de la burguesía parasitaria, esta burguesía reaccionaria que existe en los países atrasados, no solamente en Rusia, sino en todos los países dominados por el imperialismo internacional, inmediatamente va a venir una metamorfosis de la sociedad. Esta metamorfosis de la sociedad se expresa precisamente en esos cambios. Yo ayer tenía una sesión con unos compañeros, ¿de qué célula eran con los que fui? Los jueves, y discutían materialismo dialéctico. Y yo con los compañeros les explicaba un poco la situación de la dialéctica, las tres leyes de la dialéctica, la situación de la suma de cantidad en calidad, la situación también de la unión y lucha de contrarios y finalmente la negación de la negación. Y yo lo que le explicaba un poco a los camaradas era finalmente
¿Cómo nosotros entendemos estas leyes de la dialéctica aplicadas a la historia? Pequeños cambios cuantitativos que se van acumulando de manera constante van a terminar dando un cambio cualitativo, van a terminar dando este salto que van a terminar generando la negación de lo que anteriormente existía. Así como el feudalismo fue acumulando las contradicciones de su propio sistema y que finalmente dio el salto para dar el cambio cualitativo que negó al feudalismo y dio surgimiento al capitalismo, dando esta unión y lucha de los contrarios, finalmente esto mismo lo encontramos en la Revolución Socialista. Estos cambios que se van gestionando, que se van dando, que se van surgiendo en este proceso permanente, van generando esta metamorfosis en la sociedad que hace revoluciones, y Trotsky dice, hace revoluciones en la familia, en la religión, hace revoluciones en la política, en la economía, en la sociedad. Finalmente son estas revoluciones que Trotsky dice, hacen imposible un equilibrio. Y esa imposibilidad de un equilibrio que constantemente está transformando también es la esencia de cuando hablamos de una revolución permanente, constantemente cambiando, convulsa, que no permanece estática, que no se petrifica, sino que está generando esta metamorfosis social, como le llama Trotsky, ¿no? Vale. Y el tercer eje rector se trata de el carácter internacional de la revolución. Yo creo que de todas las controversias que tiene Trotsky, esta es la que los estalinistas más rehuyen al debate y que cuando no rehuyen se exponen solos. Finalmente, ¿cuál es la esencia del internacionalismo proletario? Yo no sé si alguna vez ustedes han puesto a preguntarse por qué somos internacionalistas. ¿De dónde nace nuestro planteamiento del internacionalismo? ¿Somos internacionalistas porque nos quedamos muy chidos entre latinos? ¿O somos internacionalistas porque se siente padre decir que conocemos compañeros del otro lado del mundo? No. También, pero no. Finalmente, Marx llega a la conclusión del internacionalismo por un estudio objetivo de desarrollo del capitalismo a nivel internacional. Y lo que Marx plantea, si ustedes alguna vez han leído obras como El Capital, Marx dice, mira, el capitalismo mundial no es una amalgama de economías nacionales que se entrelazan, que es una situación de una suma bigarrada. Recuerden, el todo es más que la suma de sus partes. El capitalismo mundial no es simplemente la suma del capitalismo norteamericano más el capitalismo británico, más el capitalismo colombiano, más el capitalismo ruso, sino que estamos hablando que es un sistema completo, que es superior, es un ente que tiene sus propias leyes, que van más allá de las particularidades que existen en cada una de las economías nacionales diferentes. Esa amalgama, esa esencia en como nosotros entendemos precisamente la economía capitalista como un ente superior y que va más allá de las particularidades nacionales, nos permite a nosotros entender finalmente que existe una tendencia precisamente al capitalismo en donde ya no puede existir bajo las cadenas, bajo la camisa de fuerza del Estado-Nación. Si ustedes recuerdan, el Estado-Nación surge por prácticamente invención de la propia burguesía naciente. Necesita del Estado-Nación porque es la única manera en cómo puede proteger su mercado, su situación de un comercio seguro, la situación de una moneda que es el equivalente general en términos de economía política. Sin embargo, llega un punto del desarrollo de las fuerzas productivas que es tan acelerado, es tan violento, es tan anárquico, que ya no puede existir en las estrechas fronteras nacionales. Tiene que salir de esa camisa de fuerza que es el Estado-Nación y tiene que salir y encontrar otros lados. Marx dice, mira, el capitalismo tiene que ensanchar sus bases. Y tienen que ensanchar sus bases porque tiene tantas contradicciones internas que ya no puede solucionarlas en las fronteras nacionales. Es decir, el capitalismo británico, el capitalismo norteamericano, el capitalismo, inclusive el capitalismo colombiano, el capitalismo mexicano, ya no puede existir en sus propias contradicciones de frontera nacional. ¿Y dónde quiere sacar esas contradicciones? A la Reserva Mundial. ¿Y cuál es la Reserva Mundial? El comercio internacional, la situación de las relaciones mundiales internacionales. Finalmente, quien plantea la situación del internacionalismo no es Marx, es el capitalismo, es la dinámica capitalista la que dice ya no es posible hablar de un sistema nacional. El mundo es una situación completa, tiene unas leyes completas a las cuales se tiene que sumar todas las diferentes economías nacionales. Y en esa situación tenemos que entender precisamente que en el todo, que es finalmente más que allá de la suma de sus partes, empieza a haber una interdependencia, empieza a haber una unión que es prácticamente irrompible. Trotsky tiene unos debates porque le dice, mira, tú hablas de internacionalismo proletario, pero las condiciones este es un debate en 1930, 1940, las condiciones en la India y las condiciones en Bretaña son totalmente diferentes. ¿Tú cómo le puedes pedir a un obrero indio que tenga solidaridad de clase o que tenga unión internacionalista con un obrero británico cuando el obrero británico es parte del imperialismo que lo oprime? Y el obrero británico está mucho más acomodado que el obrero indio. Nosotros podríamos hacer un caso más concreto. Puede haber internacionalismo proletario entre ustedes como proletarios de Colombia y el proletario norteamericano.
Un elemento que está cerrado y es sesgado y no tiene un análisis diría no, porque el proletariado colombiano tiene unas condiciones muy diferentes al proletariado norteamericano. No hay nada en similitud con el proletariado norteamericano con nosotros. O yo les podría decir en el caso de México, ¿qué cosas hay de común entre el proletariado mexicano y el proletariado gringo, el proletariado británico? No hay nada en común, somos muy diferentes. Es nuestra esencia como mexicanos, nuestra esencia como colombianos es diferente a los países de primer mundo, ¿no? Pero finalmente lo que plantea Trotsky es una situación muy específica. Mira, el internacionalismo no se sustenta en la situación de las similitudes que tenemos entre capitalismos, sino que somos interdependientes de manera general. El capitalismo británico no puede vivir sin la explotación del capitalismo indio. Y esa es una situación que Trotsky deja muy claro. Y ningún país bajo el capitalismo puede existir de manera aislada. Por más fuerte, por más industrializado, por más presencia, por más desarrollo de las fuerzas productivas que tenga, ningún país bajo el sistema capitalista y en términos generales, bajo un desarrollo de las fuerzas productivas, puede existir de manera aislada. Véanlo ustedes. Donald Trump actualmente pues es el presidente del país imperialista y más fuerte del mundo, y aún Trump no podría terminar con todas las relaciones internacionales. Así mañana Trump quisiera hacer un berrinche y diga, bueno, a partir de ahora Estados Unidos va a ser una economía autárquica y vamos a cerrar todas las fronteras. Yo creo que la burguesía norteamericana antes mata a Trump a que esta situación pueda suceder, porque simplemente es un suicidio. Vean lo que le pasa a Cuba. Lo de Cuba se explica precisamente porque es imposible subsistir en una situación de aislamiento. Fue también lo que finalmente explica en un momento determinado la caída de la Unión Soviética. Pero no voy a entrar en este tema, tocaremos un poco la degeneración de la Unión del Partido Bolchevique, supongo que podremos tener un debate después sobre esta situación, pero fundamentalmente estamos hablando que bajo la dinámica capitalista no es posible un planteamiento aislado. Y esta interdependencia, esta conexión que existe entre todos los capitales nacionales es lo que Trotsky dice, he ahí la esencia de nuestro internacionalismo proletario. Porque estamos hablando que así como el capitalismo alcanzó las esferas internacionales y ha cubierto donde no hay un centímetro del mundo donde el capitalismo no permee, un sistema que plantee superar el capitalismo tiene que tener cuando menos el mismo escala, tiene que ser un sistema internacional, que no esté sometido a las presiones de un solo país, a las contradicciones de un solo país, porque finalmente lo que vemos es que el capitalismo desarrolló tanto las fuerzas productivas que ya no caben en un país. Si un comunista plantea que hay que hacer socialismo en un solo país, ¿qué es lo que está diciendo? Hay que hacer que las fuerzas productivas quepan en las fronteras de Colombia. ¿Qué dice en concreto? Hay que tener muy poco desarrollo de las fuerzas productivas. Y eso no es lo que quiere el comunista. Eso no es lo que busca un movimiento revolucionario progresista. Lo que nosotros queremos es el máximo desarrollo de fuerzas productivas que permita a la humanidad ya no tener que trabajar 12, 10 horas, sino que le permita a la humanidad trabajar 30 minutos y el demás tiempo ocuparlo en arte, en cultura, en tiempo que realmente le permita a la humanidad desarrollarse. Finalmente, ahí yace la esencia de nuestro principio del internacionalismo proletario. Y que en este proceso, algo que se nos ha atacado a los trotskistas, yo también en una experiencia que tuve en la sección mexicana, un compañero muy confundido me decía, mira, es que yo creo que los trotskistas hasta cierta parte son utópicos. Y yo le decía, ¿por qué? Me dijo, porque ustedes plantean que todos los países, todo el proletariado haga la revolución al mismo tiempo. Esa es la teoría de la revolución permanente. Que un día todos se pongan de acuerdo, se manden un mensaje de WhatsApp y digan, mañana a las 2 de la tarde todos tomamos el poder, como si fuese una reunión de proletariado internacional, ¿no? Y yo le decía, ¿eso es lo que tú entiendes por revolución permanente? Y me dijo, sí, porque Trotsky decía que la revolución era internacional, entonces como los obreros rusos hicieron la revolución antes y no estalló la revolución en el resto de Europa, Trotsky dijo que entonces lo que había en la Unión Soviética era reaccionario y por eso Trotsky es un elemento de la CIA. Dije, bueno, primeramente lo de la CIA no vale la pena que te lo responda, le dije, pero lo otro es totalmente absurdo. No, el Trotsky nunca plantea que la revolución tiene que ser al mismo tiempo, el mismo día, en el mismo calendario para todo el mundo, sino lo que plantea Trotsky es que la revolución rusa, la revolución socialista en el Estado-Nación, que es la primera etapa, si se le quiere llamar así, la primera fase, no es más que el primer escalón de la revolución internacional y que tiene que ser precisamente el primer paso que abre inicio al proceso de las revoluciones en el resto del mundo. Y que así era la concepción también de Lenin. Si ustedes leen textos precisamente de Lenin, por ejemplo, El imperialismo en el prólogo, que hace después a la segunda edición, lo que Lenin dice es, mira, la revolución rusa no ha hecho más que abrir el camino a las revoluciones internacionales. Y no es algo que Trotsky y Lenin plantearan en su imaginario. Lo vimos después, la revolución alemana, la revolución húngara, la revolución china. Si no triunfó la revolución será por el factor subjetivo, que finalmente también discutiremos en las sesiones siguientes. Sin embargo, yace esa esencia del internacionalismo proletario ahí. En síntesis, la revolución, la teoría de la revolución permanente habla que solamente el proletariado, en alianza con el campesinado, con los campesinos pobres, puede resolver los problemas y las contradicciones de un capitalismo atrasado, un capitalismo no desarrollado,
y que finalmente, a base de esto, tomando el poder en sus manos, puede expropiar a la burguesía nacional, pero también enfrentar a la burguesía imperialista extranjera y avanzar consecuentemente de manera permanente hacia el socialismo. La verdad es que cada vez que yo leo la Revolución Permanente, como por octava vez, creo que es mi octava vez que la leo, yo me pregunto cómo es posible que aún haya gente que nos culpe de eurocéntricos y que nos diga que el marxismo no responde a América Latina. O sea, esto explica realmente la situación de América Latina y a eso voy, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente ese es el planteamiento de la teoría de la Revolución Permanente. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, una pequeña nota. Estamos hablando de que Trotsky tiene un debate muy intenso en la Unión Soviética. No estamos hablando de un debate realmente camaradil, son una serie de acusaciones y difamaciones que le hace la troika, Zinoviev, Kamenev, Stalin, después de la muerte de Lenin. Es una situación donde Trotsky prácticamente se tiene que encargar de defender el marxismo, la situación de la defensa del internacionalismo proletario, la situación de la defensa de la toma del poder por parte de los trabajadores, de un enfrentamiento contra la situación de la teoría de las dos etapas, que es bastante interesante. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién esgrime la teoría de las dos etapas? La teoría de las dos etapas originalmente la esgrimen los mencheviques. Es decir, esta idea de que primero una revolución burguesa que dé el capitalismo y después una revolución socialista. Y después los estalinistas ocupan la teoría de las dos etapas, con la situación de que en los países atrasados los partidos comunistas no tienen que tomar el poder, sino que lo que tenían que hacer los partidos comunistas era aliarse con las burguesías nacionales, las burguesías progresistas, y a partir de ahí hacer un proceso de revolución burguesa y después vendrá el socialismo. No hay que buscar muchos casos. La situación son muy concretas. Por ejemplo, es el caso de China, en donde el partido, bueno, la internacional, la Comintern, bajo la dirección de la burocracia stalinista, recomienda al Partido Comunista Chino aliarse con los nacionalistas, con el Kuomintang, y su argumento era, mira, son muy pocos, es muy poco proletariado chino, entonces lo que hay que hacer es aliarse con la burguesía, y después de la revolución democrático burguesa vendrá la revolución socialista. Yo creo que si Lenin hubiera escuchado este consejo, Lenin se vuelve a morir. Porque literalmente es por lo que Lenin luchó contra los mencheviques en febrero del 17. O sea, lo que Lenin casi se mata por impedir que esa teoría se aplicara en el febrero 7, el estalinismo lo replicó en China, lo replicó en Alemania, lo replicó no solamente bajo la vida de Stalin, sino inclusive los estalinistas lo siguen aplicando después de la propia muerte de Stalin, ¿no? Hay casos particulares en donde esta situación también se ve de manera concreta, derrotas históricas donde nosotros vemos esos costos de la teoría de la revolución en dos etapas. Es el caso de la revolución en Indonesia, que les recomendé también que busquen un poco sobre lo que sucedió en los años 60 en la revolución en Indonesia, donde también el Partido Comunista stalinista tenía millones de proletarios, podía sacar a movilizaciones generales, podía tomar su poder en cualquier momento. ¿Y su planteamiento cuál fue? Teoría de las dos etapas, apoyamos a la burguesía progresista indonesia. ¿Y después qué hizo la burguesía indonesia? Bueno, no lo recibió con brazos abiertos, lo recibió con fusil y a matar comunistas en masacre. He ahí otro costo de la teoría de las dos etapas y el estalinismo. Otro caso también aconteció con la situación, no solamente en el caso de Indonesia, sino que también fue el caso, creo que es, bueno, nosotros encontramos varios ejemplos de esta situación, no solamente este caso de China, de Indonesia, de Alemania, sino que en general encontramos este gran fracaso que ha tenido la teoría de las dos etapas, ¿no? Pero Trotsky de este debate, en un momento en donde se le está persiguiendo, se le está expulsando a la Unión Soviética, se le hacen muchas calumnias, muchos ataques, y uno de esos ataques y esas calumnias que se hacen a Trotsky es que él tenía una posición diferente al llamado leninismo. Decirles que yo nunca he simpatizado con el término leninismo, yo creo que no existe tal cosa como leninismo. Lenin es realmente un marxista y nada más. De la misma manera como no existe otra cosa como el trotskismo es simplemente la continuación del marxismo. Pero bueno, el estalinismo lo que plantea es, bueno, Trotsky tenía cosas diferentes con Lenin. Era opositor a las ideas de Lenin. ¿En qué sentido? Porque Lenin apoyaba a la revolución junto con el campesinado y Trotsky era un elemento que odiaba al campesinado, lo desprestigiaba, era un elemento contra el campesinado, lo odiaba. Casi dicen que Trotsky le escupía al campesinado en la cara y que por eso Trotsky y Lenin eran elementos separados. Esa situación es totalmente falsa. Lo que Trotsky plantea desde 1905 es, en Rusia no va a haber una revolución que pueda acabar con el zarismo y pueda avanzar si no es con el apoyo del campesinado. El campesinado es un papel fundamental y clave para el proceso revolucionario, porque es finalmente la inmensa masa de la población de los pobres de Rusia.
Pero una cosa es su participación y otra cosa es quién va a dirigir la revolución. Y aquí ya es un debate muy interesante, porque lo que nosotros vimos a lo largo de la historia de las otras revoluciones burguesas es que es el proletariado y el campesinado en alianza la que hace la revolución. ¿Bajo qué dirección? La burguesía. Si ustedes alguna vez se han puesto a estudiar la historia de la Revolución Francesa, no se veían a los burgueses en la revolución. Los burgueses dirigían la revolución, pero quien se mataba en los campos de batalla, quien se mataba tomando los cielos por asalto, era el campesinado y el proletariado. Ellos eran las masas revolucionarias bajo la dirección de la burguesía. Trotsky plantea una pregunta. ¿Qué vamos a hacer en este caso donde la burguesía no va a tomar el papel dirigente, porque es una burguesía reaccionaria, conservadora, reacia, feudal? Entonces, ¿quién va a tomar la dirección? Sí, va a ser una revolución tanto del proletariado como del campesinado, pero ¿quién se va a poner a la cabeza? Responder esa pregunta era fundamental, porque de ello dependía el programa. Y elementalmente lo que Trotsky responde es: el proletariado es la única clase social que puede liderar y ser la vanguardia de la revolución socialista. Y bueno, este compañero con el que yo debatí, fue otra acusación que me dijo, y también los trotskistas tienen un fetiche con los obreros. Ustedes están obsesionados con el proletariado. Y bueno, en principio yo no entendía a lo que se refería, pero me decía: sí, es que ustedes creen que solamente el proletariado puede dirigir la revolución. Y dije: sí. Y el compañero se quedó un poco espantado y me dijo: o sea, ¿lo aceptas? Y yo: sí, lo acepto y lo afirmo y lo mantengo. El proletariado es la única clase social que puede dirigir un proceso revolucionario. No por una situación que Marx tuviera un fetiche con los obreros, sino porque elementalmente al estudiar las condiciones concretas sobre la cual hablamos de una clase económica, una clase social, es qué papel juega en el proceso productivo, en la base económica, en la base de producción. Y el proletariado es la única clase que es totalmente desposeída de todo tipo de propiedad. No es dueña ni de los medios de producción ni dueña de la vida, de los medios de vida. No es dueño ni de la herramienta que ocupa para trabajar. No posee nada. Y como diría el propio Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, no tiene nada que perder más que sus cadenas, pero tienen todo un mundo que ganar. Esa situación también se viene a sumar con la situación concreta en que el proletario está acostumbrado a ¿qué cosa? Un trabajo en colectivo. Está acostumbrado a trabajar en grandes masas, a trabajar con una situación de sus iguales, de convivir diariamente de manera conjunta con otros trabajadores. Ustedes vean cuál es la dinámica capitalista. Crea estas grandes fábricas, estas grandes industrias donde conviven miles de millones de obreros, al mismo tiempo estos parques industriales que existen también a lo largo del mundo. El proletario en estas condiciones está acostumbrado, va generando tradiciones de organización, tradiciones de combate, esta situación donde ya sabe perfectamente y no teme perder nada en un proceso revolucionario porque no tiene nada. Pero el campesinado es una pequeña burguesía en esencia, porque el campesinado aún está aspirando propiedad. La esencia del campesino es que está aspirando su pequeña parcela, su pequeña propiedad de tierra. El campesino no está acostumbrado a un trabajo colectivo en masa, está acostumbrado a: es mi tierra, es un trabajo familiar, es una situación de los míos, y bueno, si tú no tienes tierra, pues es un poco triste, pero yo voy a seguir trabajando mi tierra, ¿no? Finalmente, la ideología, la conciencia de clase del campesinado es de un pequeño burgués. Y eso lo que le imposibilita al campesinado es tomar un papel dirigente, un papel de vanguardia hacia el proceso revolucionario. Y Marx no llega a esta conclusión porque un día se despertó y dijo: oh, campesinado no es revolucionario, sino que Marx estudió la revolución en Alemania, estudió las movilizaciones, precisamente las revoluciones campesinas en Alemania, estudió el proceso en Francia, y llegó a la conclusión en que el campesinado siempre tendía a ser dirigido o por la burguesía o por el proletariado. Finalmente no podía haber un partido independiente del campesinado en estas situaciones de la dinámica capitalista. Y esta situación lo podemos ver con otros ejemplos. Ya el camarada lo decía en la ponencia sobre la historia del partido bolchevique, ¿no? En Rusia sí existieron partidos campesinos independientes. Sí los existieron. Y está el caso presente, como el camarada lo mencionaba, en su intento de hablar en ruso, estos partidos precisamente como Libertad y Tierra, la situación de los Narodik y demás, que eran intentos de organizar a los campesinos un proceso revolucionario. Yo les preguntaría: ¿qué les pasó a estos partidos campesinos? ¿Triunfaron? ¿Hicieron la revolución? ¿Lograron derrocar el zarismo? No. Todos estos partidos terminaron cayendo en una situación de activismos ultraizquierdistas, de hacer atentados contra el zarismo y demás, y al final ni siquiera los campesinos muchas veces les seguían, eran intelectuales que se sentían campesinos y que iban al campo, se vestían como campesinos, y después como los campesinos no le hacían caso, ellos se iban y mataban al zar, ¿no? Pero fundamentalmente lo que Trotsky saca de conclusión es: mira, el campesinado no puede jugar un papel de dirección,
pero el campesinado puede jugar un papel muy revolucionario, extremadamente revolucionario, si está el proletariado a la vanguardia, si la arrastra, si le empuja, si le involucra. Y finalmente esa es la esencia de la dictadura del proletariado. El proletariado al frente, tomando el poder, quitando a la burguesía liberal que es reaccionaria, imponiendo el proceso de la revolución democrática burguesa por el proletariado, pero al mismo tiempo incluyendo, arrastrando, jalando el proceso del campesinado en este proceso revolucionario. Y yo les diría, no hay que irnos a ejemplos muy viejos como los Narodik y demás. Y yo les pongo también el caso de México. Yo un poco lo platicaba ahorita con el camarada. En México yo creo que hay un partido parecido a esta situación los campesinados. Y es los zapatistas, que no sé qué tanto conozcan de los zapatistas en el caso de México. Pero elementalmente ellos sí plantean esa situación. Los campesinos, los indígenas pueden ser su propia dirección, no necesitamos de que nadie más nos venga a decir qué hacer, hay que tener una situación horizontal donde todos tenemos la misma peso, nada de dirección, todas esas son ideas occidentales, vienen de Europa. Lenin era un europeo privilegiado que vivía muy cómodamente en la Rusia a menos 10 grados. Claro, esos son elementos eurocentristas. Y finalmente, este ejército zapatista podía haber parecido una alternativa. Pero lo que ahorita yo le comentaba al camarada es, miren, si ustedes me preguntan qué papel juega hoy el ejército zapatista, yo les diría, es un muy excelente distribuidor de café. Eso es hoy en día el ejército zapatista. Hay una resistencia, claro que hay una resistencia, y es una resistencia digna de mencionar, porque finalmente están resistiendo al narcotráfico, a la presión del Estado capitalista, al imperialismo, sí. Pero una cosa es resistir y quererse tocar el corazón y decir, oh, qué bonita es la resistencia, y otra cosa es decir, ¿es el método adecuado para acabar con el capitalismo en México e impulsar la revolución internacional? No. Y no lo es concretamente porque estamos hablando nuevamente de un elemento que no es una clase revolucionaria, es una clase que está viendo meramente por un interés interno, una situación, un aislamiento. Y que esa situación, reitero, no es un fetiche que tengamos los trotskistas, si es que así lo quieren ver, sino que es un producto del análisis de la historia. Reitero, los casos como en Rusia, los Tierra y Libertad, la situación también que sucedió posteriormente en las revoluciones, en la Guerra Civil Española, que también lo vemos en los casos de las guerras de independencia en el sur de Asia, lo vemos también en el caso, por ejemplo, en África, la situación de Canon y demás, es decir, en todos estos casos vemos replicado cómo el campesinado no puede jugar este papel revolucionario de vanguardia, pero lo puede hacer junto con el proletariado en esta alianza revolucionaria. Finalmente, en esa esencia que encontramos, nosotros tenemos que pensar la teoría de la revolución permanente no como algo bonito que un día nosotros nos sentamos y discutamos, qué chido era Trotsky, sino que veamos qué valor le podemos extraer a la teoría de la revolución permanente hoy. Creo que es fundamental que cuando ustedes estudien marxismo siempre, cualquier tema que hagan, después de leer el libro, lo cierren y digan, bueno, ¿cómo lo puedo aplicar a lo que yo vivo? ¿Cómo eso me sirve para entender mi opresión, mi dinámica, mi capitalismo, mi atraso, la situación, ¿no? Y yo les podría decir, estos días que he estado aquí, los camaradas me dicen, bueno, estamos en una calle y demás, me enseñaron una ruta donde han matado mucha gente. O sea, cada calle que pasaba decía, mira, aquí mataron a alguien, y pasaba otra calle, mira, aquí mataron a alguien. Una ruta bastante interesante que agradezco al camarada Diego. Pero era interesante porque el camarada decía, mira, pero de aquí no vamos a pasar, porque das una vuelta y se pone muy pesada la cosa, es muy violento, es muy precario y demás, ¿no? Y un poco los camaradas un poco como apenados me dicen esa situación, yo les decía, mira, no hay nada diferente entre Bogotá y la Ciudad de México. Prácticamente es la misma ciudad. Una ciudad con alta desigualdad, con alta violencia, con un gobierno ineficiente, con un transporte público de la fregada. Yo un poco esto lo hablaba con Juan, ¿no? Él me decía, mira, tú al menos tienes metro, nosotros ni metro tenemos, ¿no? Y decía, bueno, eso sí es de destacar, que me parece un poco triste que no tengan metro. Pero yo les diría, cuando ustedes van en el transporte público y dicen, carajo, ¿por qué no hay metro? Yo les diría, piensen, ¿por qué la burguesía colombiana no ha hecho el metro? ¿Por qué la burguesía colombiana no es capaz de tener la ciudad en condiciones dignas? ¿Por qué la burguesía colombiana no es capaz de acabar con la situación del narcotráfico? ¿Por qué en Colombia aún no se llega a un estado mínimo de decencia humana para poder vivir realmente? Háganse esa pregunta. ¿Por qué esa burguesía no es capaz de hacer eso? Y la respuesta, camaradas, es porque es una burguesía parasitaria. Es una burguesía sometida al imperialismo norteamericano concretamente. Y que esa burguesía no va a mover un dedo para solucionarles ninguno de sus problemas, camaradas. Porque esa burguesía, la burguesía colombiana, la burguesía brasileña, la burguesía argentina, con el pendejo de Milei, la burguesía mexicana, todas esas burguesías no van a estar dispuestas a mover ni un centímetro por mejorar las situaciones internas.
Yo lo veo en el caso también de México, no conozco sus estadísticas, pero por ejemplo yo les invito a hacer un análisis. ¿Dónde invierte la burguesía colombiana? En el caso de México, el 95% de lo que invierte la burguesía mexicana, ¿saben dónde lo invierte? En especulación de la bolsa. Eso es lo que invierte la burguesía mexicana. Entonces tú tienes un maldito Carlos Slim, que es más rico que el 80% del resto de México, pero que no da un peso por construir una fábrica, que no mete un centavo en innovación tecnológica, que no está interesado en desarrollar tecnología de producción. No, tú ves un Carlos Slim, un inútil, un cerdo, que está más interesado en invertir en la especulación, en especular con la inmobiliaria, en elevar los precios de la ciudad. ¿Por qué? Porque él está muy cómodo bajo la dinámica imperialista. Él está contento con las boronas que suelta el imperialismo norteamericano. No va a mover un dedo por mejorar la situación de México. Y yo creo que esa situación también la tienen aquí en Colombia, donde tiene una burguesía parasitaria que no va a hacer absolutamente nada, y que si hay alguien que tiene que acabar con la dinámica capitalista, es el proletariado colombiano, y que junto con el proletariado tiene que saber arrastrar y traer al campesinado colombiano y encauzarle un proceso revolucionario que sea una revolución permanente. Permanente porque termine con las tareas que la burguesía no pudo hacer, pero también porque va a ser el inicio de la revolución internacional. Camaradas, en la sección mexicana hemos estado trabajando muy intensamente. Ya un poco les daban unos spoilers, yo también di un spoiler el día de ayer. Hemos pasado en un año de ser prácticamente 200 a ser hoy me acaban de avisar, somos 453. Bueno. Yo les podría decir una cosa y con esto termino, camaradas. En México, así como los compañeros en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, los compañeros también en todo el resto del mundo, los compañeros en Pakistán y demás, todos estamos trabajando muy intensamente para construir una vanguardia de la revolución que pueda acabar con esta burguesía parasitaria, que pueda acabar con este sistema miserable. Pero cada una de nuestras secciones, camaradas, estamos confiando en un factor. Estamos confiando que no estamos solos. Estamos confiando que fuera de México hay miles de comunistas haciendo nuestra lucha. Que hay comunistas en Europa, que hay comunistas en África, que hay comunistas en Asia, que hay comunistas en América Latina, que hay comunistas en Colombia, que todos los días se despiertan y piensan qué puedo hacer yo para construir la internacional que acabe de una maldita vez con ese sistema capitalista. Esta situación, camaradas, yo les puedo decir que es lo que más motiva a los compañeros en México. Cada vez que un compañero se desmoraliza y dice, oye, es que esto no sirve, que intentamos, pero no crecemos, hay que dejar el partido, yo le digo, camarada, si nosotros abandonamos y soltamos la bandera, ¿qué va a pensar el compañero en Afganistán, el compañero en Pakistán, el compañero en Francia, el compañero en Colombia, que está haciendo la lucha y que el mexicano se rindió? El internacionalismo proletario, camaradas, es esa situación en esencia. Somos una misma clase. Marx lo decía, el proletario no tiene patria, nuestra patria es la situación de la clase. Estamos en un partido internacional. Cuando hablamos de la ICR, no lo vean como una confederación de diferentes partidos. Somos un mismo partido, somos el partido de la clase obrera internacional. Y les digo de esa manera muy concreta, camaradas, en México confiamos en ustedes, contamos con ustedes y sabemos que si mañana en México tomamos el poder, sabemos que vamos a tener el respaldo del proletariado y los comunistas colombianos para impulsar la revolución en América Latina y en el mundo. Camaradas, en sus manos está el futuro de la internacional, en sus manos está el futuro del socialismo internacional, en sus manos está el futuro de la humanidad. Si ustedes no hacen el trabajo hoy, nadie más lo hará, la burguesía no va a mover un dedo y es más probable, como decía Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie. En este momento su tarea es construir el Partido Comunista aquí en Colombia, ser una sección firme de la internacional y poder decir firme y claramente, proletarios de todos los países unidos.